Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina, esta delicia de potaje de vigilia. Lo haremos en la olla express. En menos de 30 minutos tendremos esta delicia. Vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Mirad, es la víspera y vamos a poner los garbanzos en remojo. Estos son los pedrosillanos, ¿vale? Pero si tenéis otro o queréis otro más lechoso o estos de Fuentesauco que son tan ricos o el que tengáis, ¿vale? Yo lo voy a hacer con este pedrosillano, que mirad cómo son, más redonditos, más pequeñitos, pero están buenísimos, ¿vale? Vamos a poner en un bol grande y ahí lo vamos a cubrir con agua tibia. Agregamos la cucharadita de bicarbonato sódico, removemos y esto lo vamos a dejar hasta mañana, ¿vale? Unas 12, 14 horas. Y quiero que veáis la diferencia, mirad cómo eran y cómo nos han quedado, ¿vale? Cómo han aumentado el volumen. Vamos a poner ahora en una olla express, una olla a presión. En una le voy a poner una hoja de laurel y le voy a poner, aquí tengo el caldo de pescado. Si no lo queréis hacer, lo compráis, ¿vale? Vale, y el agua. Y ahora le tapamos y le llevamos al fuego 15 minutos hasta que hagamos el sofrito. Aceite. Aquí tengo cebolla picadita. Tengo pimiento, puede ser rojo, verde. Tengo puerro. Como os digo, la verdura la podéis poner también en la misma olla, pero a mí me gusta hacerlo aparte al sofrito porque le da muchísimo más sabor. Vale, dejamos que esto reduzca un poquito. Mirad ya cómo se está pochando. Vamos a agregarle el tomate triturado. O le podéis poner tomate fresco también, sin la piel ni las pepitas. Lo vamos a cocinar unos minutitos y ya lo procesamos. Vale, vamos a cortar el pan para dorarlo y hacer el majado. Vale, y el resto más este trozo lo vamos a hacer para los rellenos. Lo podemos hacer todo con huevo o lo podemos mojar en leche, ¿vale? Vale, y aquí le vamos a poner la leche. Lo dejamos ahí que absorba y después le sacamos todo el exceso, ¿vale? Vale, mirad, aquí tengo este ajo perejil, le vamos a poner una cucharada, le vamos a poner un huevo, vamos a ponerle un pelín de sal y pimienta. Yo le voy a poner de estas de variedad, ¿vale? Removemos todo, agregamos el impulsor y ya lo tenemos preparado para freírlo. Si lo podéis dejar descansar, mejor, ¿vale? Para que absorba todo el sabor. Vamos a poner aquí en esta jarra el sofrito. Vamos a agregar comino, un poco a vuestro gusto. Vamos a agregar pimentón
Aquí tengo un sobrecito de estos de azafrán. Si no tenéis azafrán, le ponéis colorante y ya está. Le ponemos el paquetito este que tiene 1 gramo. Recordad que yo estoy haciendo para 2 personas. Vamos a ponerle un cucharón de el caldo que estamos cociendo los garbanzos y vamos a procesar. Ya lo tenemos. Le ponemos el sofrito. Ya habéis visto que solo lleva 15 minutos los garbanzos, ¿vale? Esto es una receta express, porque en menos de media hora tenemos este delicioso potaje de vigilia. Aunque nos parezcan muchas, ya sabéis que esto reduce. Vamos a ir moviendo así y vamos a hacer el majadito. Vamos a poner el aceite. Ponemos los ajos, vamos a dorar los ajos y el pan. Vale, lo doramos de este lado y ya lo ponemos en el mortero. Pues aquí vamos a ir machacando todo de a poquito para que se haga un majadito. Huele de maravilla, ¿eh? Qué rico con el ajo. Le ponemos un pelín de sal gorda aquí para que nos ayude. Ya sabéis que los garbanzos no le he puesto nada, solo el caldo. Vale, mira, para terminar el majadito vamos a agregar el pescado. En este caso es merluza, el bacalao no gusta. Así que le ponemos el pescado que más nos guste. Bacalao, merluza, dorada, lubina. Y esto unos minutitos más para que se cocine el pescado mientras freímos los rellenos. Vamos a rectificar de sal. Solo nos queda armar los panecillos, los rellenos estos. Ya el tamaño que más os guste, ¿vale? Con 2 cucharas. Mira cómo se inflan por el impulsor que le he puesto. Esto está delicioso, hasta para comerlos así, ¿eh? Papel absorbente, fuego medio, ¿vale? Para que se cocine dentro. Mirad eso, qué rico eso. No me digáis que no da ganas de comérselos así. Mirad qué doraditos. Bueno, pues vamos a ponerlo a nuestro potaje y terminamos este pedazo de plato. Vale, vamos a ponerle los panecillos, los rellenos y ya estaría el plato. Le ponemos ahí solo 2 minutitos y ya servimos este plato, ¿vale? Y solo nos queda decorar un huevito ahí, una hojita verde. Y ya tenemos este plato terminado. Así que espero que os haya gustado. Acordaros esos likes, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita, así YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.